Vamos a hablar acerca de los cargadores frontales, pero en este caso del acarreo. Entonces, acarreo se refiere cuando el cargador levanta material y lo traslada de un punto a otro. Bien, entonces vamos a leer un poco acerca de esto y vamos a aprender a ver esta parte de acá. A ver, José Carlos Nichols, por favor. Sí, los cargadores frontales también pueden efectuar trabajos de carga y transporte en distancias relativamente cortas, no mayores a 300 metros, y sobre plataformas con capas de soldadura compactada y uniforme. Frecuentemente se utilizan los cargadores para este tipo de trabajo en las plantas de trituración, en las plantas de asfalto, en las plantas de hormigón, etc. Bien, entonces también está permitido que estos cargadores frontales puedan levantar material y puedan trasladarlo a diferentes puntos, ¿sí? ¿Alguna vez han visto cómo se lava la arena, jóvenes? ¿Saben cómo es el proceso de lavado de arena? Extraído desde el banco. Creo que sí, en unas mallas grandes, ¿no? Lo hacen, ¿cómo se llama? Deslizar y creo que se lava ahí. Se tamiza, ¿no? Sí, Entonces, exacto. el tractor saca material del río y lo acomoda en un lugar, lo acopia, ¿ya? En montones. Y cuando ya acopia lo suficiente, el tractor agarra ese material, la pala grande, y va a una rampa, sube y lo deposita a un buzón. Y del buzón va un tornillo que tiene un movimiento y eso está constantemente con agua y el tornillo y el agua lo lavan y eso cae directamente a la zaranda, ¿sí? Entonces la zaranda es esa malla que dice su compañero donde todo lo que pasa es arena y todo lo que resbala eh, ya es material que no, que es grava, ¿sí? Pero cuando saca del río, primero el tractor lo zarandea, ¿ya? Y todo lo que zarandea lo traslada a un acopio y ese acopio recién se lava. Entonces, en la primera zarandeada salen las partículas que son mayores a la grava, como los bolones, canto rodado, cascote y demás cosas. Entonces, una vez que se tiene eso, entonces ya se puede empezar a lavar. ¿De acuerdo? Entonces el tractor alza, acarrea y bota, ¿sí? Entonces esas distancias no tienen que ser mayores a 300 metros. ¿Cómo se calcula la productividad del tractor cuando acarrea? La productividad es igual a la productividad por ciclo por 60 dividido entre el tiempo. Vamos a ver algunos valores que son importantes. Estas son las velocidades de acarreo. Esta es una tabla importante que nos va a servir para calcular la velocidad de acarreo. A ver, voy a ponerlo en mi formulario. Entonces lo voy a copiar.
Y esto lo voy a copiar al formulario. A ver, ¿dónde está el formulario? Aquí está. Entonces, aquí tengo y lo pongo la velocidad de acarreo. Entonces, vamos a fijarnos en qué consiste esto. Es buena la condición cuando el acarreo es sobre un camino lleno, bien compactado, con pocas protuberancias. Velocidad con carga entre 10 a 23 kilómetros por hora y de retorno, o sea, cuando ya ha acarreado y ha echado, el tractor regresa vacío. Entonces es de 11 a 24 kilómetros por hora. Promedio, camino parejo con pocas protuberancias. Trabajo auxiliar de carga reducido, pequeño porcentaje de rocas. Aquí están sus velocidades respectivas. Y moderadas cuando tengo protuberancias en la superficie del camino con mucho trabajo auxiliar. Entonces, con carga varía de esta forma y de retorno de esta forma. Deficientes, hay muchas protuberancias o mucho bache. Y trabajo difícil de realizar, trabajo auxiliar intenso, ¿no? Entonces, tiene que ser un camino que sea compacto. Porque si es suelto, imagínense el tractor con el peso, su balde lleno de material, y si se inclina mucho, entonces se puede voltear. Y alguna vez ha pasado que esos tractores se voltean y cuando se voltean se destrozan, ¿no? Algo se rompe siempre. Entonces por eso tiene que ser por un camino estable. La misma volqueta, si no está en un suelo estable, al levantar su tormanesa, la volqueta se vuelca, ¿sí? Así que siempre tiene que estar en un suelo estable, ya donde pueda trabajar. Lo mismo con estos equipos de izaje. El tiempo fijo que se tarda en el acarreo incluye el tiempo de cargado, tiempo del giro para ponerse en posición del camino y el tiempo de descarga. Entonces el tiempo fijo es el valor de Z. Y ese valor de Z, por lo general, varía entre 0,45 a 0,60. Entonces este es un dato importante que lo voy a copiar. Entonces voy a ponerlo ahí. Voy a hacerle un recuadrito. Bien. Correcto. Factores que influyen en la producción de los cargadores frontales y de las palas mecánicas. Bien, vamos a ver lo que es el factor cucharón o de acarreo. ¿Sí? A ver, vamos a pedir que Alex Brian Poma, ¿puedes leerlo por favor? Ok, Inge. Representa la disminución del volumen del material acumulado en el cucharón debido a la pérdida por derrame en la operación de levante y descarga. Varía de acuerdo a la forma y tamaño de las partículas y de las condiciones de humedad, de acuerdo a las condiciones de operación. Bien, entonces la disminución del volumen del material acumulado. Miren que cuando levanta el tractor, siempre derrama material. Y en el proceso de acarreo y echado también puede haber material que se pierda en el camino. Entonces, esas pérdidas se consideran con el factor de cucharón o el factor de acarreo. Y aquí tenemos el valor de K. Entonces, cargado fácil, promedio, difícil o moderadamente difícil y difícil.
Creo que esta tabla ya la tenemos, ¿no? A ver, voy a Sí, revisar. Inge. Ya la tenemos, creo, Inge. Sí, aquí está, la tabla 15. Ujú. Ya tenemos esta tabla. Entonces ya no tenemos por qué preocuparnos de esto. Material suelto. En el acarreo, agregados húmedos mezclados, va del 95 a 100. Agregados de 3 a 10, aquí están sus respectivos valores. Entonces esta tabla es el factor de acarreo. ¿Sí? Entonces esto lo voy a grabar en el formulario. Bien. Bien. Ahora, si es roca de voladura, ¿qué quiere decir voladura? Roca dinamitada sería así. Sí, eso es voladura. Entonces, si tenemos esto, voy a poner roca de voladura así. Tenemos si está bien fragmentado, medianamente fragmentado o mal fragmentado. Varios. Otro también, dependiendo también del tipo de suelo. Bien. Ahora, de acuerdo a las consideraciones, la productividad se calcula en base a esta fórmula. Sí, que es casi lo mismo a las fórmulas que hemos estado usando. Ojo que el T corregido es igual a esto, ¿sí? Al tiempo de duración del ciclo por 1 más H, que es el factor de la corrección sobre el nivel del mar, ¿sí? Es un incremento del ciclo por altura, ¿no? Del nivel del mar. Bien, entonces con esto podríamos calcular la productividad de los equipos de izaje, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio en base al trabajo que hemos estado haciendo, ¿ya? A ver, voy a activar la pizarra. Denme un momento.
Bien, ahora vamos a revisar el anterior ejercicio que estábamos haciendo. A ver, ¿dónde está esto? Bien, teníamos esto donde un tractor oruga empieza a trasladar material, bueno, a cortar material y eh, una pala cargadora tiene que recoger este material y trasladarlo a esta parte final, ¿no? Entonces el tractor oruga empieza a, a empujar el material y una pala empieza a trasladarlo, ¿sí? Fuera. Entonces lo que queremos calcular es la productividad. Entonces, a medida que va avanzando, también va trasladando más lejos. Primero va trasladando aquí, después más acá, más acá, más acá, hasta que cuando está cerca ya lo traslada cerca, ¿no? Para que de ahí se lo puedan llevar o simplemente sirva para poder tapar los accesos. Porque podría el tractor oruga empujar, pero son distancias grandes. Entonces es mejor que una pala empiece a sacar este material. Entonces imaginemos que trabajan dos orugas, ¿sí? Y uno trabaja de la mitad para este lado y otro trabaja de la mitad para este lado. Pero supongamos que solo queremos calcular la productividad y no ver tanto cómo van a empezar a trabajar. Entonces son como 900 metros cúbicos, ¿sí? De material que tiene que ser desalojado. Entonces vamos a calcular la productividad. Vamos a usar la plantilla. A ver si lo tengo acá. En un momento. Bien. Ahora voy a pasarles la anilla. Bien, ahí está, ¿no? La planilla para el cargador frontal que corresponde a trabajo de carga y transporte. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a llenar esto. Bien, se los voy a pasar a WhatsApp. Ya cuando cargue. Ahorita está cargando todavía.
Bien, vamos a hablar acerca del volumen del cucharón. Mm, ahorita no tengo datos sobre las palas cargadoras. Vamos a utilizar una pala marca Caterpillar, una 926-M, ¿sí? Pues vamos a ver sus características. Eh, Realmente el cucharón es de 2 metros cúbicos, ¿sí? 2 metros cúbicos. La carga útil máxima, todavía no lo calculamos esto. La distancia de acarreo, habíamos dicho que va a ser la mayor distancia. Y si nos fijamos el problema, es 230 eh, 230 dividido entre 2 sería 120 más o menos, ¿no? Vamos a ponerle que es 115 metros. La mitad, ¿no? Porque están trabajando dos. O al final pongámosle 230, ¿no? Entonces sería 230. Ahora vamos a la velocidad de carga y la velocidad de retorno. Entonces, para esto me sirve mi formulario. Entonces, la velocidad con carga y la velocidad de retorno. A ver, aquí está. Esta tabla de acá, la número 14. Buenas, acarreo sobre camino lleno, bien compactado, con pocas protuberancias, promedio. ¿Cuál creen que sea el más apropiado? Buenas, promedio, moderadas o deficientes. En promedio. Bien. Entonces, miren, está entre 10 a 18 y 11 a 19. La mitad de esto sería 14 y la mitad de esto sería 15, ¿no? Entonces, con carga 14 y de retorno 15, más o menos como promedio. Entonces, con carga sería 14 kilómetros por hora. ¿Y cuánto sería si lo transformo a metros sobre minuto? Sería 233,33. Y 15 sería 250 metros sobre minuto. Entonces sería 250. Ahora, el tiempo fijo, esto ya lo habíamos visto. Voy a ir al formulario. El tiempo fijo varía entre 0,45 a 0,60. ¿Cuánto sería el promedio? 0,52. ¿Sí? Entonces el promedio va a ser
0.52 minutos. Entonces, la altura sobre el nivel del mar, eh, ¿cuánto hemos estado tomando? 2570, ¿no? $2,570. Factor volumétrico y factor de compresibilidad del material también es importante. Es 0,8 y 0,72. 0.80 y 0.72. El tiempo estamos tomando para Bolivia y en esas circunstancias 0.83 y factor de operación 0.9, ¿no? Entonces esto va a ser lo mismo, ¿no? 747. Ahora tenemos que tomar el factor de cucharón. Para eso nos vamos a ir a la tabla. Factor de cucharón. ¿Qué está? Cucharón fácil, promedio. ¿Cuánto vamos a tomar? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cuánto vamos a tomar el factor cucharón? Promedio, Inge. Promedio, Inge. 0,09, ¿no? Bien. Factor pendiente hemos estado tomando 1. ¿Sí? Y este valor de corrección ya lo habíamos calculado y era 0.157. Ahora sí podemos hacer los cálculos. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto les ha salido el tiempo? ¿Cuánto sale? 2.426. 2.426. ¿Pueden verificar eso? Sí, Inge, está bien. Bien. 2.426. ¿Cuánto sale los demás?
¿Cuánto sale el valor de Q? La productividad. Veintiocho setecientos cuarenta y dos. ¿Qué dice el resto? ¿Cuánto? 28.74. 28.74. Bien. ¿Saben qué? A mí me sale 31.93. ¿Por qué no lo revisan eso? Y este me sale 18.39. Este es en suelto y esto es compactado. ¿Sí? El volumen era 900 metros cúbicos en banco. ¿Sí? Pero el tractor, cuando acarrea, va a llevar en estado de banco el suelo. En estado suelto, Inge. Ujú. Entonces tengo que transformarlo de banco a suelto. Entonces el volumen va a ser 900 multiplicado por ¿cuánto? A ver, voy a ir a mi formulario. Entonces, tengo acá mi tablita. Aquí está, ¿no? Era una arcilla, ¿no? Inge, creo que era arcilla, arena. Arcilla arenosa era, ¿no? Sí, esto era. Sí. Entonces, fíjense, de banco a suelto, tengo que multiplicarlo por 1.25, ¿no? ¿Notan? De banco a suelto, 1.25. ¿Cuánto da eso? 1125, Inge. Metros cúbicos. Ese es el volumen que va a acarrear. Entonces, 1125 dividido entre 31.93. ¿Cuánto da eso? 35,23, Inge.
horas. ¿Sí? Entonces 35,23, si lo divido entre 8, ¿cuánto va a dar? 4.40, Inge. Días. Entonces eso va a dar 5 días es lo que va a tardar en hacer este trabajo. ¿Y la oruga? ¿Cuánto tardaba? La oruga tardaba 8 días. ¿Sí? Entonces 8 días una oruga y 5 días el tractor. Entonces es suficiente un tractor para una oruga. Pero si fueran 2 tractores, una pala no abastecería, ¿no? Porque es 4 días y el otro tardaría 5. Entonces no abastecería, ¿no? Tendría que ser 2 palas, ¿no? 12 cargadores frontales. Pero como una sola oruga tarda 8 días y la pala cargadora 5, entonces abastece, ¿no? Una sola pala a la oruga. La oruga es lenta. Pero si fueran 2 tractores, 4 días y la pala cargadora son 5, entonces no abastece la pala. Se acumula material. Entonces ahí necesitaría dos cargadores frontales. ¿De acuerdo? Entonces he sacado la productividad del tiempo que tomaría el tractor acarrear el material al lugar donde se acopie y luego se cargue, ¿no? A una volqueta. Bien, entonces, de esta manera, jóvenes, empezamos a analizar las productividades y puedo determinar los tiempos. Y tengo que fijarme que cuando los 2 equipos trabajan conjuntamente, no puedo esperar de que los 2 trabajen al mismo ritmo, sino que cada equipo trabaja a ritmos diferentes. Puede que una excavadora no necesite solo una volqueta, porque la volqueta carga y después se va, se pierde por lo menos 1 o 2 horas y recién regresa, después de botar el material. Entonces ahí yo necesitaría por lo menos que habrían más volquetas, de tal forma de que la máquina pueda estar trabajando continuamente y no solo un rato, ¿no? Y después se para, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay volqueta, sino de que la excavadora tendría que tener suficiente cantidad de volquetas como para que trabaje continuo, ¿sí? Entonces tenemos que coordinar, en el caso de equipos que trabajan juntos, las cantidades. Podrían ser 2 excavadoras y pocas volquetas. Por decir, una excavadora y 2 volquetas y la distancia es alejada. Entonces, cuando termina de cargar la última volqueta, pues el excavador tiene que descansar porque no hay volqueta. Entonces se pierde productividad. Entonces hay que, el equipo crítico, el que hace realmente el trabajo clave, es el que define las cantidades del otro. Bien, jóvenes, ¿quieren preguntar algo sobre esto? Hablemos acerca de su práctica. Todavía no les he dado fecha para la práctica, pero ya saben que tienen que estar buscando el DBC de un proyecto que tenga suficiente movimiento de tierra y lo imprimen en PDF y le ponen su carátula. Simplemente es eso, jóvenes, ¿no?
Y a partir de eso van a empezar a hacer la segunda práctica y eso va a ser también su proyecto. Así que Inge, es importante que lo tengan. Dime, Brian. sobre el volumen, Inge, tiene que ser mayor de 1000, ¿no, Inge? Sí, por los 900 para arriba, ¿no? Ok, Inge. Algunos han mandado con volúmenes de 40, 50, o sea que no es significativo, ¿ya? No, apenas se requiere algo de maquinaria para eso. Pero para que puedan hacer un buen trabajo, tienen que haber varias maquinarias que trabajen por un tiempo importante o razonable. Entonces, así sí se puede hacer los cálculos que necesitamos. Algunos del anterior semestre se han conseguido construcciones particulares, así de chaletcito, casita, donde a lo mucho hay que cavar zapatas, ¿no? Por lo general se utiliza un peones, ¿no? Para cavar zapatas, pero ellos han utilizado la retro, ¿no? La gallina para cavar zapatas. Pero ¿cuánto tiempo acabó la gallina en zapatas? En un día lo ha terminado todo. Entonces no sirve pues hacer un trabajo así, ¿no? Sino que tiene que ser de un volumen considerable y tamaño como para que se pueda hacer estas planillas y sacar datos y analizarlos, que es lo más importante. Bien, jóvenes. Entonces, Inge, ¿y sobre el Classroom ya hay o todavía no hay el grupo? están sacando listas oficiales y quieren que se depure a los estudiantes que no están en las listas. Así que para evitar que nadie se cuele, todavía no han sacado la lista de octavo, solo han sacado hasta quinto y ahí lo han dejado. Entonces yo creo que a la brevedad sacarán la lista de octavo y ahí voy a mandar el enlace para que todos los autorizados se puedan unir al Classroom. ¿Sí? Así Ok, que Inge. un poco de paciencia. Pero jóvenes, em, eh, vayan haciendo el trabajo. Cuidado que después les esté faltando para entregar 2 días y estén pidiendo ampliación de plazo. Porque yo ya les he dicho el trabajo con mucha anticipación y ya tendrían que hacerlo, ¿no? Simplemente están esperando qué día lo van a subir. De todos ustedes, apenas uno o dos, por no decir tres, me han mostrado en qué consiste lo que están tratando de hacer y el resto nada. Cuidado que se les venga todo encima, jóvenes, por favor. Bien, saquemos una evidencia. ¿Sí? A ver, prendan sus cámaras. Vamos a sacar una evidencia. Bien, jóvenes. Entonces, con ustedes nos veríamos directamente la siguiente semana, ¿no? Sí, día lunes, Inge. Bien. Chao, chao. Vamos a ranchear. Listo. Chao, Inge.